En esta conferencia vamos a dar un paso más. Hemos visto cómo el Señor nos quiere como amigos suyos, pero Dios nos quiere tanto que no solo quiere que seamos sus amigos, sino que de alguna manera le permitamos vivir en nosotros. Alguien ha dicho que Dios tiene planteado el problema de la vivienda en relación con el hombre. De hecho, Dios, en virtud de su inmensidad y de su omnipresencia, está presente, como sabéis, en todo el universo. Todas las cosas están en el fondo como empapadas de esa presencia de Dios, y en este sentido el hombre como criatura pues también lo está. Pero los proyectos de Dios respecto al hombre van mucho más lejos que respecto a las demás cosas de la creación. Dios está interesado en poner casa en el hombre. En el exceso de su amor por nosotros, Dios desea habitar nuestros corazones. Dios puede decir cada uno de vosotros, quiere establecer su morada en mí. Es un poco lo que decía San Pablo, ¿verdad? En San Pablo lo logró, y él lo dice, Cristo vive en mí, realmente me ha empapado totalmente. Pues esto que Dios hace en San Pablo y en otros muchos santos, lo quiere hacer en ti. ¿Me dejas que te viva? ¿Me dejas vivir en ti? Dios, que es la misma vida, una vida infinita, la ha querido derramar por todo el universo. De hecho, la vida de Dios es variadísima y sumamente, diremos, diversificada. Tenemos las plantas, pues Dios las da vida, los animales, los hombres, los ángeles. Hay vida vegetal, vida animal, vida racional, que es la nuestra, vida angélica. Y decimos, esta vida no ya angélica, sino vida divina, ¿no la habrá querido compartir quizás el Señor con nosotros? Abrimos en la Biblia y ya encontramos en la primera página que desde el primer momento de la existencia humana el hombre fue creado en justicia original, es decir, con vida divina. Fue Dios tan generoso que le concedió nada más crear, participar de su vida divina. Una vida que San Juan de Ávila describe de esta manera tan bonita. Dice él en uno de sus sermones, válgame Dios, y qué joya tan rica. Esta vida es vida verdadera, y para deciros en una palabra la nobleza y valor de esta vida, es vida sobre toda naturaleza. Y así es, ¿verdad? La vida divina. Pero seguimos leyendo la Biblia y constatamos que un aciago día el hombre, esa vida divina que tenía, con la que fue creado, la perdió. Y la perdió por culpa suya, porque se rebeló contra su creador. Entonces el hombre se quedó a oscuras y para siempre. Imposible ya recuperar la vida. Menos mal, como vimos, que Dios se apiadó del hombre y nos envía a su Hijo para sacarnos de aquel pozo en que nos habíamos metido y que no había manera de salir. Por eso el mismo San Juan de Ávila dice, ¿qué te daremos, Señor, por esta merced que nos has recobrado la vida perdida? Aquella vida tan maravillosa, la perdimos. Gracias a ti la hemos recobrado. ¿Qué te podremos dar? Está claro que Dios tiene empeño en que poseamos de alguna manera su propia vida. Lo dijo Jesús, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Y aquí podemos preguntarnos, ¿de qué manera podemos nosotros facilitarle a Dios que ponga su casa en nosotros? Pues tenemos 3 caminos muy bonitos para que Dios ponga su casa en nuestro interior. El primer camino, comiendo su Eucaristía. La Eucaristía es manjar, comiendo su Eucaristía. Segundo camino, meditando su palabra. Y tercer camino, estando cerca de su corazón. Ahí tenemos 3 caminos por los cuales le vamos a facilitar a Dios el que ponga su casa en mí, en nuestro corazón. En uno de sus sermones decía a los fieles San Juan de Ávila,
Probablemente era el día del Corpus, que estaba la custodia, en verdad habían expuesto el Santísimo, y por eso dice, allí está, cristianos, allí está el árbol de vida en el Santísimo Sacramento del altar, regado con el agua del Espíritu Santo. Decía el Señor, quien comiere mi carne y bebiere mi sangre, tiene vida eterna. Cuán diverso mandamiento este del otro, y aunque ambos buenos, este mucho mejor. Manda allí Dios, no comáis de este árbol, y si coméis, moriréis, y si no coméis, viviréis. Manda Dios aquí, comed de este árbol y viviréis, y si no coméis, moriréis. Allí mandaba ayuno, aquí manda hartura. Y es que esa vida divina la hacemos nuestra de manera especial en la comunión. Nosotros somos, como dice Jesús, esa imagen tan bonita, Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Entonces, al estar entroncados en la vid, tenemos toda la savia que llega de esa vid, me llega a mí, que soy sarmiento. Comiendo a Jesucristo nuestro Señor, nos convertimos en Él. Y por Él, sigue diciendo San Juan de Ávila, poseeremos por nuestro el corazón de su eterno Padre. Si grande es la unión que puede haber entre hermanos o entre padres o entre hijos, mucho mayor es la unión de la cabeza con los miembros, que hace una sola persona. Claro, la unión nuestra con Cristo es de cabeza y miembros, que es una unión fantástica. La realidad es que formamos una persona mística con Cristo. Es una realidad mucho más profunda de lo que imaginamos. Y San Juan de Ávila, que es uno de mis, como veis lo cito muchas veces, porque es uno de mis santos preferidos, es doctor de la Iglesia, como sabéis, pues lo explica con un graficismo que lo entiende hasta la última viejecita. Dice él, no se ha contentado el Señor con que gocemos de su Hijo como sus parientes, criados, hermanos, hijos o esposa, que todo eso nos ha concedido, mas nos ha levantado a tanta dignidad que seamos hechos cuerpo de Él, una misma persona con Él, pues cabeza y cuerpo una misma persona son. Por eso la comunión, claro, nos va transformando, yo diría, a pasos agigantados en Cristo. San Pablo da también testimonio de todo esto cuando nos dice en sus cartas que ya no vive él, sino que es Cristo el que le vive, le ha dejado vivir. Esta identificación con Cristo nos es dada de manera muy fuerte en la Eucaristía. Siempre que tú comulgas, Cristo se te mete, digamos, hasta el fondo y se hace, de alguna manera, se ensambla contigo. En ella viene con su cuerpo, con su sangre, para moldearnos interiormente según su corazón, a fin de ser y actuar como Él. Una persona que comulga y que comulga sabiendo lo que hace, no por mera inercia o rutina, ¿verdad? Sin darse cuenta, se va transformando en Jesucristo. Te vas haciendo otro Jesús de Nazaret. Si después de cada comunión nos pasaran rayos X, veríamos que estamos más cerca y más ensamblados en Jesús que lo que estábamos antes. Porque la comunión hace eso precisamente, te une a Cristo. ¿Cómo extrañarnos ahora de que todos los bienes los tenemos en Cristo? Dios no puede amarnos si no nos ve metidos en Él. Jesús nos ha metido a todos dentro de su ser y por eso somos amados. O sea, Dios, que es infinito, tiene que tener un motivo infinito para querer. Y ese motivo infinito no soy yo, mi personilla, sino que soy yo metido en su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo es digno de un amor infinito, porque es Dios como el Padre. Entonces, yo estoy metido en Jesús y esa es la gran razón por la que Dios nos quiere, es porque nos ve siempre metidos dentro de su Hijo. Y esto lo logramos, como digo, a través de la Eucaristía. El otro camino para que Dios ponga casa en nosotros, además de la Eucaristía, ya decimos que es meditar y saborear su palabra. Tenemos todo en la Biblia, medita, saborea su palabra. Porque es una palabra que hace crecer, que consuela, que alienta,
Una palabra, como dice San Jerónimo, dice, esta palabra de la Escritura es más nutritiva que cualquier otro alimento. Entonces se trata de que nos expongamos a la palabra de Dios como te expones, por ejemplo, un día que vas a la playa. ¿Y qué haces? Pues te sientas allí, te tumbas en la arena y estás dejando que los rayos del sol te vayan dorando. Pues un poco así debiéramos de hacer. Tomamos la palabra de Dios y nos dejamos empapar de ella suavemente. Comiendo su palabra en la Eucaristía y meditando su palabra en la Biblia, entramos en la espesura del amor de Dios. Y aquí ya tenemos el camino expedito para estar muy cerca de su corazón. Con la Eucaristía y con la palabra entramos, diríamos, en ese corazón de Cristo. Recorriendo estos tres caminos que hemos dicho, facilitamos enormemente a Dios la tarea de que ponga casa en nosotros. Para que Cristo more realmente en mí, yo tengo que decidirme a entrar definitivamente en la vida del Espíritu. En el Evangelio tenemos un caso muy bonito que se ve que es esto de entrar, que os digo yo, en la vida del Espíritu. Tenéis que al joven rico, aquel muchacho, viene lleno de ilusión, corriendo por el camino, se encuentra con Jesús. Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna, para tener eso, entrar en la vida del Espíritu? Y Jesús le dice, pues mira, cumple los mandamientos. Y dice, mira, todo eso yo, Señor, ya lo tengo cumplido, ¿qué más me falta? Y entonces Jesús es cuando en el fondo le está diciendo, entra más adentro, vete a alta mar. Y le dice, mira, si quieres, pues vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres, vienes y me sigues. Es decir, de cumplir los mandamientos le hace pasar a un estadio mucho más alto, el seguimiento personal mío, los consejos de Jesús, no ya mandamientos, sino consejos, seguimiento personal de Cristo. Jesús está invitando al joven a pasar de la obediencia de la ley a la obediencia del Espíritu, que es mucho más fuerte. Ser fiel a la ley de Dios, sin duda es una buena cosa, pero Jesús apunta más lejos y más alto. Tú, le dice al joven, vienes y me sigues. Seguir a Jesús es entrar en la vida del Espíritu, es dejar el puerto para avanzar a aguas profundas. Se trata, por tanto, de seguirle a Jesús. ¿A dónde? El Señor lo irá descubriendo poco a poco. Normalmente, en este sentido, Dios no suele desde el comienzo decir, pues quiero de ti tal cosa. No, fijaros, San Ignacio se convierte y tarda varios años en caer en la cuenta de lo que quiere Dios de él, ¿verdad? Poco a poco se lo va descubriendo, ¿verdad? Y lo mismo le pasa, lo veis en la Biblia, cuando le llama a Abraham, dice, Abraham, deja tu tierra, ponte en camino. ¿A dónde? Dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham sale sin saber a dónde va, sale, lo único que Dios le ha dicho, tú ponte en camino. Es necesario, por tanto, ¿verdad?, ponernos en este camino, es decir, fiarnos bravamente de Dios, como decía el confesor a Isabel la Católica, ¿verdad? Dios me llama, ponte en camino, y Él ciertamente te irá marcando las etapas y te irá llevando a donde Él destine. Es un poco esa confianza que han tenido siempre los santos, que, por ejemplo, la Madre de Maravillas, tan conocida, Madre Maravillas, aquí en Madrid, está enterrada ahí en la Aldehuela, cerca del Cerro de los Ángeles, pues ella le decía al Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres de mí? Y le dice, Señor, mira, lo que tú quieras, como tú quieras y cuando quieras. Es decir, eso es dejarse llevar del Espíritu. Hemos de entrar en la vida del Espíritu, lo cual supone dos cosas. Supone, por un lado, escucha y, por otro lado, docilidad muy grande. Nicodemo era el hombre de la ley, el hombre de la Torá. Cristo habla con él y le propone el ser hombre del Espíritu. Podemos decir que en la vida del Espíritu no hay reglas, hay insinuaciones. En esa vida no hay camino, se hace camino al andar, podríamos decir con el poeta. De ahí que para familiarizarse con ella
es preciso aprender a descifrarla para ser dócil al Espíritu Santo. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Pues vete siguiendo las insinuaciones que te dé el Espíritu de Dios. Y Dios, cuando te pones en sus manos, va haciendo camino. Entrar en la vida del Espíritu supone saber discernir, estar a la escucha y una gran docilidad a inspiraciones y emociones que nos vienen de Dios. Un poquito son como los rumores que yo llamo rumores del bosque. En nuestra vida hay como un gran bosque de voces que se oyen, y entonces hay que saber discernir, ¿esta voz es de Dios o no es de Dios? Las voces de Dios siempre traen consigo paz, alegría, aliento, ánimo, pero hay también otras voces que son lo contrario, desánimo, inquietud, turbación. Bueno, pues viene ahí esa labor tan bonita para decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Vete siguiendo la música de Dios, que siempre es la paz. Y ese es el rumor, diríamos, del bosque, un rumor de paz, de suavidad, esto es, aunque tú supongas e imagines que, porque es verdad, Dios pide cosas grandes a veces, pero te da la fuerza y aunque sea un sacrificio grande, tú notas por dentro, el Señor está conmigo, Él me va a ayudar, ¿verdad? Siempre en el fondo hay aliento y hay paz. Bueno, pues entrar en esa vida del Espíritu nos va a llevar, evidentemente, a lo más hondo del corazón de Cristo. De San Ignacio se dice que seguía al Espíritu, nunca se anticipaba a Él. Si sabemos nosotros seguir sus señales, indefectiblemente sabemos entrar en el corazón del Señor. Es allí, en ese corazón traspasado, donde hallaremos la desmesura del amor más fino, que es el amor de la cruz de Jesús. Escribe el padre Rondé, un jesuita francés, dice, delante de la cruz debemos dejarnos transformar por la fuerza del amor. Es en esa locura de amor donde hemos de sacar fuerzas para seguir con fidelidad la solicitud del Espíritu en nuestras vidas. Por eso nadie puede pretender conocer enteramente a Jesucristo si no entra en su corazón. Juan Pablo II. Y Benedicto XVI algo parecido. Dice, solamente es posible ser cristiano mirando hacia la cruz de nuestro Redentor, hacia aquel que atravesaron. Y Santa Teresa, pues por eso le dice a las monjas, ¿verdad? Solamente os pido que le miréis, porque es ahí donde encontramos el camino. Tú mírale a Cristo y Cristo ciertamente no está mudo, Cristo habla. Como decía el Papa Francisco, el corazón del buen pastor no es solamente un corazón que tiene misericordia de nosotros, es mucho más, es la misma misericordia. Ahí nos sentimos seguros de ser acogidos y comprendidos tal y como somos. Ahí experimenta uno la certidumbre de ser elegido y amado. Al mirar ese corazón, renuevo el primer amor, el recuerdo cuando el Señor tocó mi alma y me llamó a seguirlo, la alegría de haber echado las redes de la vida confiando en su palabra. Es curioso que, ¿verdad?, el discípulo a quien Jesús más quería, el que estuvo en San Juan, reclinado en la cena en el pecho de Jesús, precisamente es el que, estando en el lago, conoce primero al Señor. Cuando aquella pesca milagrosa, después de la resurrección, dice, apareció por allí, ¿tenéis algo que, habéis pescado algo? No. Entonces, echar a la derecha y encontraréis. Y dice el Evangelio que enseguida Juan dijo, ese es el Señor. ¿Por qué es el Señor? Pues sencillamente porque Juan, que había tenido ya esa intimidad con Cristo, tenía como una especie de empatía muy fuerte con el Señor. Y es esto exactamente lo que decimos cuando decimos entrar en esta vida del Espíritu. Eso te da la empatía, la sintonía con Jesús. Hay un caso que me llamó a mí la atención. Hace años, me acuerdo, en televisión había un programa para novios, ¿verdad? Y recuerdo que iban una pareja les ponían en una cabina de cristal
el novio, la novia al otro lado, totalmente incomunicados, y preguntaban, por ejemplo, al novio: si usted tuviera que comprar, qué sé yo, un sombrero para su novia, ¿cómo sería ese sombrero? ¿De qué color? Lo mismo a la novia: si usted quisiera comprar una corbata para su novio, ¿de qué color sería la corbata? O si va a entrar a una pastelería, ¿qué pasteles pediría usted para su novio o para su novio? Me acuerdo que hubo una pareja en que cosas mínimas acertaban exactamente los dos, ¿verdad? Pues yo le haría esto, y efectivamente, y luego preguntaban a la novia: ¿de qué color? Pues está, ¿verdad? Siempre acertaban. Una pareja realmente llamó la atención, ¿no? Había una sintonía impresionante entre los dos. Pues esto por aquí va un poquito, ¿verdad? Esto que decimos de sintonizar con el corazón de Cristo, que de tanto verlo y amarlo y quedarnos con Él, pues hay un momento en que piensas como Él, tus sentimientos son los de Jesucristo, tus palabras son las de Cristo, tu manera de actuar es la de Cristo. Esto nos pasa siempre con el Señor. Cuando se ha leído y releído muchas veces el Evangelio y se ha meditado, cuando se han consumido horas enteras en un trato íntimo y fuerte con Jesucristo, existe y se da esta sintonía y esta confluencia de gustos e intereses comunes. Por eso el padre Nieto, que fue el espiritual de la Universidad de Comillas, por él pasaron miles de seminaristas en los 50 años que estuvo, tenía una frase que a mí me gustaba mucho, y decía él a los seminaristas, decía: el que trata mucho con Cristo, mucho se le pega de Cristo. Es esto, ¿verdad? Por eso os decía que cuando el Señor nos llama amigos, en el fondo nos está invitando, ¿verdad?, a un entrar en su corazón con mucha profundidad. Y al entrar en su corazón, y termino, pues resulta que ahí encuentro a todos mis hermanos. No es un corazón que esté vacío, sino ahí encuentro a todos mis hermanos. Al entrar en ese corazón, encuentra uno a todos que están dentro de él, y que Cristo nunca se ha separado de ellos. Se hizo famosa la frase de Benedicto XVI, recordáis cuando fue a visitar el campo de concentración de Auschwitz, y que ha impresionado de aquel campo de concentración, dijo aquella palabra que luego dio mucho que hablar en periódicos. ¿Dónde estaba Dios al ver tanta salvajada como se hizo? ¿Dónde estaba Dios? Pues algo semejante decía el Papa Francisco el 29 de julio del año 2016. También el Papa Francisco preguntaba: ¿dónde está Dios? Dice: ¿dónde está Dios si en el mundo existe el mal? Si hay gente que pasa hambre o sed, que no tienen hogar, que huyen, que buscan refugio. ¿Dónde está Dios cuando las personas inocentes mueren a causa de la guerra, del terrorismo o de la violencia? ¿Dónde está Dios cuando enfermedades terribles rompen los lazos de la vida y el afecto? O cuando los niños son explotados, humillados y también sufren graves patologías. ¿Dónde está Dios ante la inquietud de los que dudan y de los que tienen el alma afligida? Y la respuesta es esta: Dios está en ellos. Jesús está en ellos, sufre en ellos, profundamente identificado con cada uno. Él está tan unido a ellos que forma casi como un solo cuerpo. Palabras del Papa Francisco, que es en el fondo lo mismo que Benedicto XVI. ¿Dónde está? Pues está ahí, sufriendo con ese niño, sufriendo con esa mujer. Estos pensamientos luminosos del Papa Francisco nos llevan a estar mucho más cerca al corazón de Cristo. Cuanto más cercanos estemos a ese corazón, menos alejados estaremos de los que nos rodean. Hemos de preguntarnos con frecuencia: ¿hacia dónde se orienta nuestro corazón? ¿Dónde se fija mi corazón? ¿Dónde se clava mi corazón? No es difícil averiguarlo si tenemos presentes aquellas palabras del Evangelio. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Recapitulando todo lo dicho, hemos visto cómo Dios quiere poner casa en nosotros.
Sabemos que le facilitamos esa tarea si valoramos la Eucaristía, si meditamos su palabra y si nos acercamos a su corazón. Hemos visto igualmente que para que Cristo habite en nosotros, tenemos nosotros que entrar en la vida del Espíritu. Y entrar en esta vida del Espíritu supone una escucha atenta para discernir su voz y una docilidad grande para secundar sus inspiraciones. A la vez constatamos que entrar en la vida del Espíritu nos conduce a lo más hondo del corazón del Señor. Y una vez entrados en él, nos topamos con la sorpresa de encontrar allí a nuestros hermanos los hombres. Nada mejor nos puede pasar que dejar que Cristo nos viva. Parecerse a Jesucristo, identificarse con Él hasta el punto de llegar a tener sus manos, sus sentimientos, sus pensamientos, sus valores, sus deseos, sus preocupaciones. Solamente así podremos acercarnos a esa utopía cristiana. Ya sabemos que no es irrealizable, pero es la meta, el monte al que tenemos que subir, de ser otros Cristos. Dejar que sea Cristo quien nos viva y nos moldee a su gusto. Para ello, hoy por hoy, no se ha descubierto mejor horno donde nuestra arcilla pueda ser cocida que el horno de su corazón y de su Eucaristía. En ese horno es donde el Señor cuece como el pan bregado, ¿verdad? Cuece a sus amigos. Ahí nos hacemos realmente amigos de Cristo y ahí entramos profundamente en su corazón.